¿Alguna vez has llorado tanto en oración que pensaste que Dios ya no te escuchaba? Hoy descubrirás que esas lágrimas no cayeron al suelo, cayeron sobre el altar. Porque cuando tú lloras orando, el cielo no se queda en silencio, se activa una guerra, se mueven los ángeles y el Padre se inclina desde su trono. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar tu forma de orar para siempre. Dios no ignora las lágrimas que nacen del alma. Hoy lo vas a sentir. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando tus lágrimas caen mientras oras? No hablamos de una simple emoción pasajera, ni de un momento humano de debilidad. Hablamos de ese instante en el que tu alma ya no soporta más el peso del dolor. Cuando tu voz tiembla, tu corazón se desborda, y lo único que puedes ofrecerle a Dios es un gemido que no tiene palabras, pero que el cielo entiende mejor que cualquier oración elocuente. En ese momento, los ángeles se detienen. Las tinieblas se incomodan, y el Padre inclina su oído desde el trono para escuchar algo que los hombres ignoran. Una oración que no nace de la boca, sino de una herida. Porque cuando oras llorando, no estás haciendo un rito, estás abriendo una dimensión, un umbral invisible entre el quebranto humano y el poder sobrenatural. Dios no se conmueve con discursos, se conmueve con sinceridad. Y la lágrima, cuando nace del Espíritu, lleva un código espiritual que el infierno no puede decodificar. Ese tipo de oración es como incienso puro que sube directo al altar. No necesita interpretación, no necesita mediador, solo necesita dolor real. Y cuando el dolor es real, el cielo no puede quedarse en silencio. El Salmo 56:8 dice: Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Dios no solo te ve, Dios colecciona tus lágrimas, y eso cambia todo. 2. Cada lágrima que derramas mientras oras tiene un peso eterno. No es agua salada, es evidencia celestial. En el mundo espiritual, las lágrimas no caen al suelo, son recogidas como ofrendas. Cuando tu carne ya no tiene fuerzas para pedir, tu alma empieza a clamar. Y ese clamor, aunque silencioso, es como un trueno en el reino espiritual. Los demonios tiemblan cuando un hijo de Dios clama con dolor puro, porque saben que esa clase de oración produce movimiento. Movimiento de ángeles, movimiento de promesas, movimiento de gloria. El enemigo puede resistir palabras vacías, pero no puede resistir una lágrima sincera, porque ahí está tu verdadera guerra espiritual. En ese llanto escondido que nadie aplaude, pero que Dios escucha como un rugido. En el lugar secreto, donde no hay luces, ni micrófonos, ni aplausos. Solo tú, quebrado, y Él, presente. Ahí es donde las cadenas invisibles empiezan a romperse. Ahí es donde la atmósfera espiritual empieza a cambiar. Porque la oración, que se mezcla con lágrimas, tiene aroma de sacrificio. Y todo sacrificio mueve el trono de Dios. Cuando lloras orando, estás invocando a Dios con la voz de los quebrantados, y Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Jamás. 3. Muchos creen que llorar es señal de debilidad espiritual, pero en el reino de Dios, llorar en oración es evidencia de profundidad. Es ahí donde dejas de repetir versículos y comienzas a vivirlos. No es lo mismo decir, Dios es mi refugio, que gritarlo con lágrimas mientras todo se cae. Ese tipo de fe duele, pero también transforma. Jesús mismo lloró. En Getsemaní, sus lágrimas fueron tan intensas que se convirtieron en gotas de sangre. ¿Sabes lo que eso significa? Que el dolor puede convertirse en intercesión tan profunda que tu cuerpo ya no lo puede contener. El cielo registró esas lágrimas. Y aún hoy, cuando tú lloras orando, el Espíritu Santo recuerda ese momento, porque Él estuvo ahí, porque Él también llora contigo. El Consolador no solo conforta, también gime.
Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Puedes entenderlo? Tú lloras en la tierra, pero hay gemidos que suben al cielo, y el cielo responde, siempre. 4. Cuando un hijo de Dios se arrodilla y llora, algo en el mundo invisible se activa. El enemigo intenta cerrar tu boca, pero tus lágrimas abren portales. Porque el lenguaje del llanto es universal en el reino. Dios escucha incluso cuando no puedes hablar. Cada lágrima es una palabra que el alma le susurra al Creador, y Él las entiende todas. A veces creemos que estamos solos, orando entre suspiros, pero hay testigos invisibles. Hebreos 12:1 dice que hay una gran nube de testigos observando nuestra carrera, y esa nube también contempla tu llanto. No estás orando en el vacío, estás activando una red espiritual de compasión divina. Los ángeles se acercan, las promesas se actualizan, los tiempos cambian, porque Dios no desprecia a quien le busca con todo el corazón, aún en medio del quebranto. Y tus lágrimas son la prueba más pura de que tu fe sigue viva. Aunque estés destruido por dentro, tu fe sigue viva. 5. Cada vez que oras llorando, estás sembrando en el Espíritu, y la Biblia promete que lo que siembras con lágrimas, lo cosecharás con gozo. Salmo 126:5 dice, los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Eso no es poesía, es profecía. Dios está diciendo que ninguna lágrima será en vano. Tú piensas que lloraste solo en esa noche oscura, pero el cielo te estaba observando. Y mientras tú pensabas que Dios guardaba silencio, Él estaba diseñando respuestas eternas. El problema no es que Dios no escuche, es que muchas veces Él responde en otra dimensión de tiempo. Una lágrima de hoy puede liberar una bendición dentro de meses, o incluso años, pero será liberada, porque Dios no olvida. Y sobre todo, Dios honra. Honra al que se rompe pero no huye. Honra al que llora pero no se rinde. Honra al que cae de rodillas y aún en su debilidad dice, aquí estoy, Señor. Eso cambia todo. Hay momentos en que las palabras no alcanzan. Intentas orar, pero lo único que sale de tu boca es un suspiro. El dolor aprieta el pecho, las emociones se atropellan y tu voz se ahoga. No sabes qué decir, no sabes cómo pedir, pero lloras. Y en ese llanto, el cielo escucha algo más fuerte que 1000 oraciones, la verdad de tu alma, expuesta en forma líquida. Esos segundos en los que solo lloras son minutos de guerra espiritual, porque aunque en la tierra parezca silencio, en lo espiritual hay estruendo. Tu llanto no es inútil, es lenguaje sagrado. Hay lágrimas que claman, Señor, ya no puedo más. Otras dicen, te necesito aunque no entiendo nada. Y algunas simplemente repiten, aquí estoy, aunque me duele. Ese idioma, que no se aprende en iglesias ni en seminarios, es el idioma que Dios más entiende, porque viene de lo más profundo de tu espíritu. No se forma con lógica, sino con verdad. Y Dios se mueve en la verdad. El Espíritu Santo no habita en apariencias. Él habita en el quebranto genuino. Y ahí, justo ahí, cuando ya no puedes orar, pero lloras, empieza lo sobrenatural. 2. Jesús, en el momento más difícil de su vida terrenal, no predicó, lloró. En el huerto de Getsemaní no hubo multitudes ni discípulos alentándolo, solo hubo sudor, sangre y llanto. Y en ese momento los cielos temblaron. ¿Sabías que un ángel descendió para fortalecerlo? Lucas 22:43 lo dice claramente. ¿Y qué provocó esa visitación? Una oración con lágrimas, una entrega total, sin palabras adornadas, solo dolor, obediencia y rendición. Ese tipo de oración trae refuerzo celestial. Cuando lloras en oración, estás diciendo, Padre, no quiero, pero me rindo. Y esa rendición hace que el cielo te envíe ayuda. No siempre sentirás alivio inmediato, pero recibirás fuerza invisible, fuerza para seguir, fuerza para creer,
fuerza para no rendirte, aun cuando todo parece perdido. Y todo eso comenzó con una lágrima. 3. El mundo espiritual no se rige por lógicas humanas. Dios no se mueve por gritos, sino por sinceridad. Muchos gritan sin fe, pero otros lloran con fe. Y el llanto con fe tiene poder, porque no está basado en emoción, sino en dependencia. Depender de Dios no es decirlo con orgullo religioso, es llegar al punto en que solo puedes llorar a sus pies. Ese es el verdadero altar, no el que está en un templo físico, sino el que se construye con lágrimas en el corazón, ahí donde nadie te ve, ahí donde solo tú y Dios saben el precio, donde no hay testigos, solo cielo, y el cielo registra todo. Cada lágrima que derramas en lo secreto es semilla en la eternidad, y todo lo que se siembra en secreto, Dios lo recompensa en público. Pero no te apresures, Dios no responde a la prisa, responde al quebranto. 4. Hay oraciones que impactan más en el mundo espiritual que 10 horas de prédica. Una madre que ora llorando por su hijo perdido, una esposa que clama entre lágrimas por restauración, un joven que gime sin entender su propósito. Esos momentos son terremotos en el mundo invisible, porque esas lágrimas están cargadas de fe pura, no fe perfecta, pero sí honesta. Y esa fe, aunque sea del tamaño de una semilla, puede mover montañas. No subestimes tus lágrimas, no las ignores, no las detengas, déjalas fluir en oración, porque ellas están haciendo lo que tus palabras no pueden, mover la voluntad de Dios. Jesús no respondió a los fariseos que recitaban oraciones, pero sí respondió al ciego que gritaba con desesperación, y sí respondió a la mujer que lloró a sus pies, porque el quebranto abre puertas. 5. Tus lágrimas activan memorias en el cielo. Dios recuerda cada vez que te quebraste buscando su rostro. Aun si tú lo olvidaste, Él no. Él no desecha el dolor genuino. De hecho, Él se acerca más al quebrantado que al fuerte. Salmo 34:18 lo dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Sabes qué significa eso? Que en tus peores momentos Él está más cerca, no más lejos. Tus lágrimas no lo alejan, lo atraen, porque un corazón quebrado no tiene filtros, no tiene máscaras. Y Dios prefiere una lágrima honesta que una sonrisa hipócrita. Él no vino por los que se creen sanos, vino por los heridos. Y cuando uno de esos heridos ora llorando, el cielo guarda silencio para escuchar, porque ahí está la verdad más profunda, no en lo que dices, sino en lo que lloras. Hay lágrimas que no solo expresan dolor, sino que rompen cadenas, cadenas invisibles, maldiciones que han pasado de generación en generación, heridas que nacieron antes de que tú existieras, cargas espirituales que no sabes por qué llevas, pero están ahí, y cuando oras llorando, muchas veces estás intercediendo por algo más grande que tú. Estás luchando por tu linaje, por tus hijos, por los que vendrán después, porque tu oración no tiene límite de tiempo. Una lágrima derramada hoy puede romper una atadura de siglos. ¿Por qué? Porque el quebranto tiene poder. El enemigo ha querido convencerte de que llorar es perder. Pero en el reino de Dios, llorar con fe es conquistar, es desarmar fortalezas espirituales, es decirle al infierno, ya no más. Cuando tú te humillas delante de Dios con lágrimas, el diablo pierde autoridad, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y no hay humildad más pura que una lágrima de rendición. Esa lágrima rompe pactos de oscuridad, aunque no lo veas. Aunque no lo entiendas todavía, el cielo está actuando. 2. Mucha gente vive atada a maldiciones emocionales, rechazo, abandono, miedo, inseguridad, y tratan de luchar con sus propias fuerzas,
Pero hay batallas que solo se ganan llorando ante el Padre, porque el alma rota no se repara con palabras bonitas, se sana en la presencia. Y para estar en la presencia hay que derrumbar el orgullo. Las lágrimas derrumban muros que ni el tiempo pudo tocar, porque lo que no sanó en años, una oración llorando puede comenzar a sanar en minutos. Eso no es magia, es gracia. Gracia que se activa cuando dejas de aparentar, cuando dejas de querer parecer fuerte, cuando te atreves a llorar como un niño ante el Padre. Jesús dijo que el reino es de los que se hacen como niños. ¿Sabes cómo ora un niño? Con llanto sincero, sin protocolos, solo con necesidad. Y Dios responde a esa necesidad, siempre. 3. El enemigo quiere que llores en silencio, sin esperanza. Quiere que creas que tus lágrimas son inútiles, pero lo que él teme es que aprendas a llorar en la presencia de Dios, porque eso desata poder y autoridad y fuego. Hay cristianos que nunca han visto una maldición romperse porque nunca se han quebrado de verdad. Pero cuando una persona se rompe en oración, algo se rompe en el mundo espiritual también. Es una ley, lo que se rompe en la tierra, libera en el cielo. Por eso el enemigo quiere que seas duro, frío, indiferente, pero cuando decides humillarte, cuando decides llorar aunque te duela, aunque no tengas palabras, Dios se levanta y Él pelea por ti, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Ana, como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. El clamor mueve el cielo y el llanto con fe abre las compuertas de la gloria. 4. Quizá lloraste por años y no viste cambios. Quizá dijiste, Dios, ¿dónde estás? Pero lo que no sabías es que cada lágrima tuya fue sembrada en lo invisible, y el fruto aún está creciendo. Dios no responde siempre con rapidez, pero siempre responde con justicia, y su justicia es eterna. Mientras llorabas, Dios estaba escribiendo historia. Estaba planificando cómo convertir ese dolor en testimonio, y lo hará, porque Él no miente, y su palabra no vuelve vacía. Cada lágrima que derramaste en la fe está en proceso de transformación, y cuando llegue la cosecha, sabrás que valió la pena llorar, que valió la pena quebrarte, porque el llanto no fue el final, fue la llave que abrió puertas que nadie podía abrir. Ni siquiera tú. 5. Quizá el mundo nunca valore tus lágrimas. Quizá la gente te diga, levántate, ya basta. Pero Dios no te dice eso. Dios dice, llora todo lo que necesites. Aquí estoy. Él no te apura. Él no te juzga. Él simplemente se queda contigo. Y mientras tú lloras, Él comienza a sanar cosas profundas. Heridas de la infancia. Traumas que nunca contaste, culpas que llevas en silencio. Todo eso, Él lo empieza a tocar cuando oras llorando, porque tu alma se abre, y Dios solo puede sanar lo que se le entrega. Una lágrima es una entrega, es decirle a Dios, no tengo más que esto. Y Él dice, con eso, yo haré milagros, porque con una lágrima tuya, Dios puede escribir una nueva historia. 1. Hay momentos donde ni tú sabes lo que sientes. Intentas explicar, hablar, desahogarte, pero no encuentras palabras. La gente te escucha, pero no te comprende. Y eso duele, porque no hay soledad más profunda que la de ser incomprendido. Pero es justo ahí donde Dios se manifiesta de una manera única. Él no necesita que expliques, no necesita que justifiques tu llanto. Él simplemente te ve y te entiende, porque antes de que una lágrima caiga de tus ojos, Él ya sabía por qué la ibas a derramar. Salmo 139, 2 dice, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Él entiende tus pensamientos antes de que lleguen. Imagina cuánto más entiende tu llanto. Tus lágrimas tienen lenguaje, y ese lenguaje solo Dios puede traducirlo por completo, y lo hace con amor, con paciencia, con ternura eterna. 2. Cuando lloras y nadie lo nota,
Dios ya lo registró. Él no necesita una explicación larga. Él no exige argumentos. Él solo quiere que te acerques. A veces, el acto más poderoso de fe no es hablar, sino llorar en su presencia. Llorar como diciendo, no entiendo, pero te necesito. Y eso, para Dios, es suficiente. Él no está esperando que lo impresiones. Él está esperando que seas real. Y no hay nada más real que una lágrima. Una lágrima no se puede fingir, no cuando nace del alma. Dios conoce la diferencia. Él distingue el llanto de manipulación del llanto de quebranto, y cuando encuentra ese quebranto puro, se acerca, te abraza en lo invisible, te restaura por dentro, aun cuando no lo sientas, aun cuando no lo veas. Dios está actuando en lo secreto. 3. Muchos oran para ser escuchados por los hombres, pero hay oraciones que nacen en habitaciones silenciosas, donde no hay testigos, solo Dios. Y esas oraciones son las más poderosas, porque no buscan aplauso, solo buscan consuelo. Y Dios responde al clamor que viene del anonimato. Jesús dijo, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». Mateo 6:6. Eso no es solo un consejo, es una revelación. Lo secreto tiene peso eterno, y tus lágrimas secretas están registradas en el cielo. Un día, Dios mostrará cuántas batallas ganaste llorando en silencio, cuántas cadenas rompiste sin que nadie lo notara, cuántas veces pensaste que estabas solo, pero el cielo estaba contigo. A veces, el sonido del llanto es más fuerte que un ejército espiritual, porque una lágrima en fe es un arma. 4. Tus lágrimas tienen historia. No nacieron de la nada. Son el fruto de años, de procesos, de heridas, pero también son señales de que aún estás vivo, de que tu corazón sigue latiendo, de que tu espíritu, aunque cansado, sigue luchando. Y Dios honra eso. Él no se impresiona con títulos ni posiciones. Él honra al alma que se atreve a llorar en su altar, porque eso es adoración. La adoración no siempre tiene música, a veces solo tiene silencio y lágrimas, y esa adoración es la que Dios no rechaza. Juan 4:23 dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué es eso? Es llorar desde el espíritu, con la verdad de que no puedes más sin Él. Y cuando haces eso, el Padre te encuentra, te abraza, te levanta y empieza a escribir un nuevo capítulo. 5. Hay lágrimas que no se secan con pañuelos, solo se secan con la presencia de Dios, porque no son lágrimas físicas, son lágrimas del alma, y el alma solo encuentra consuelo en su Creador. Puedes buscar abrazos humanos, palabras bonitas, consejos bien intencionados, pero nada llena como ese momento donde Dios te abraza por dentro, donde no necesitas decir nada, solo lloras y Él te entiende. Ese tipo de consuelo no se puede explicar, solo se vive, solo se experimenta en lo íntimo. Y es ahí donde muchas veces comienza tu verdadera sanidad. No en una reunión, no en una prédica, sino en tu cuarto, con lágrimas y Dios, solos, pero completos. 1. Hay lugares donde Dios se manifiesta con más fuerza, y uno de ellos es el corazón quebrantado. No es en los altares lujosos, ni en las palabras bien ensayadas. Es en el rincón donde estás solo, llorando en silencio. Ese lugar, ese instante, ese clamor. Ahí es donde Dios se siente en casa, porque Dios no se mueve por apariencias, Él se mueve por verdad. Y cuando lloras con el alma desnuda, estás creando un ambiente celestial, estás abriendo tu interior como un templo viviente. Tus lágrimas no son obstáculos, son puertas, puertas que le dicen a Dios, aquí puedes entrar. ¿Sabes por qué? Porque el quebranto purifica, limpia el orgullo, quiebra el ego, destruye las máscaras. Y cuando ya no hay nada que esconder, Dios puede habitar en ti con libertad.
Y cuando Dios habita, todo cambia, incluso tú. 2. No necesitas música de fondo, ni palabras correctas, ni ambiente religioso. Solo necesitas un corazón dispuesto a llorar ante el Padre, porque donde hay verdad, Dios se manifiesta, y la verdad más pura es una lágrima sincera, esa lágrima que no puedes contener, que nace de lo más profundo, que no tiene filtros. Esas lágrimas son lenguaje espiritual y crean un ecosistema donde la gloria de Dios puede descender. En la Biblia, la gloria no descendía en lugares fríos, descendía donde había hambre, necesidad, clamor. Y tu clamor, tu llanto, tu quebranto, es la invitación más poderosa al cielo. Estás diciendo, no tengo nada más que darte, pero aquí estoy. Y eso basta, porque Dios no busca la perfección, busca entrega, y una lágrima es entrega líquida, es adoración cruda, y eso atrae su presencia. 3. Muchos buscan atmósferas proféticas, visiones, revelaciones, pero ignoran que una lágrima derramada en obediencia es una puerta directa a lo sobrenatural. No lo digo para emocionar, lo digo porque está escrito. Isaías 57:15 dice, «Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu». No dice que Dios visita, dice que habita. Eso significa permanencia. Él no solo pasa por tu vida cuando lloras, Él se queda, Él hace morada. Tus lágrimas crean habitación, y cuando Dios habita en ti, no hay espacio para la oscuridad, ni para la desesperanza, ni para el miedo. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, libertad para llorar, libertad para sanar, libertad para comenzar de nuevo. Y todo empezó con una lágrima. 4. La sociedad desprecia el llanto. Te dice que seas fuerte, que te seques las lágrimas, que sigas adelante como si nada. Pero el reino te dice, llora, porque en tu llanto yo estoy contigo. No hay que avergonzarse de llorar en la presencia de Dios. Jesús lloró, Jeremías lloró, David lloró, Pablo lloró, y todos fueron instrumentos poderosos, porque entendieron que el llanto no los debilitaba, los conectaba con el cielo. Tus lágrimas te vuelven más humano, pero también más espiritual, porque te vacían de ti mismo y te llenan de Dios. Ese intercambio divino solo ocurre en la oración llorada. No hay otra forma. Cuando te quiebras, Dios construye. Cuando te vacías, Él llena. Y cuando lloras, Él escucha, responde y habita. 5. ¿Puedes imaginar lo que sucede cuando un hijo de Dios llora en secreto? El infierno tiembla, porque el enemigo no puede impedir que Dios se acerque a un corazón quebrado, y sabe que cuando Dios habita en alguien, esa persona se convierte en arma viviente. Una lágrima puede hacer más daño al reino de las tinieblas que 1000 gritos sin fe, porque el llanto auténtico invoca a Dios sin palabras, y el cielo no puede ignorar esa invocación. Tus lágrimas están edificando una atmósfera de gloria. No lo ves aún, pero lo estás sintiendo, y pronto lo vivirás, porque donde lloras hoy, Dios establecerá victoria mañana. No detengas el proceso, no cierres el corazón. Permite que tus lágrimas preparen el camino, porque ahí, justo ahí, es donde el cielo comienza a descender. 1. Cada vez que lloras orando, se activa una guerra en los cielos. Una batalla que tú no ves, pero que los ángeles sí están librando. Tus lágrimas no solo expresan tu dolor, son señales que el cielo reconoce como llamado de auxilio, y Dios nunca ignora ese llamado. Hay ángeles que se movilizan por causa de un corazón quebrantado. No es fantasía espiritual, es verdad bíblica. Daniel oró con ayuno y lágrimas, y durante 21 días hubo una batalla espiritual por su respuesta. El arcángel Miguel tuvo que intervenir. Todo eso porque un hombre decidió orar con el corazón. ¿Te das cuenta del poder que tienes al orar llorando? No es debilidad, es activación celestial.
Tus lágrimas son órdenes silenciosas que movilizan el reino de los cielos y también desestabilizan el infierno, porque el enemigo no puede soportar una oración auténtica y mucho menos una oración con llanto, porque sabe que eso lo derrota. 2. El diablo teme tu llanto, no porque seas fuerte, sino porque el Dios que te escucha es todopoderoso. Cuando lloras, estás diciéndole al cielo, no puedo solo, necesito intervención divina. Y eso activa las promesas. Hay pasajes en la Escritura donde las lágrimas lo cambiaron todo, como en el caso del rey Ezequías. Dios le había dicho que iba a morir, pero Ezequías lloró amargamente, lloró, y Dios cambió el decreto, le dio 15 años más de vida. Segunda Reyes 25. ¿Te das cuenta? Una oración con lágrimas puede cambiar hasta lo que parecía definitivo. Nada está escrito en piedra cuando un corazón se humilla. Dios siempre está dispuesto a escribir una nueva historia para el que llora y clama. Tus lágrimas tienen peso espiritual. No son emociones vacías, son armas invisibles. Y cada vez que lloras, el mundo espiritual se mueve. 3. El infierno intentará convencerte de que estás perdiendo el tiempo, que tus lágrimas no tienen efecto, que estás solo. Pero esa es su mayor mentira, porque en realidad cada lágrima tuya es un misil contra sus planes. Mientras tú lloras, el enemigo pierde terreno. Mientras tú clamas, los cielos se abren. Mientras tú gimes sin entender, Dios está enviando respuestas. Respuestas que quizá no veas aún, pero que están en camino. Porque Dios no es sordo ni lento. Él es justo y sabio, y en su justicia sabe cuándo y cómo responder. Solo no te detengas, no dejes de clamar, no seques tus lágrimas antes de tiempo. Déjalas fluir como ríos, porque están regando tu victoria, están empapando tu llamado, están activando una guerra que ya está ganada en el cielo. 4. La guerra espiritual no siempre se libra con gritos y reprensiones. Muchas veces se gana con rodillas dobladas y ojos mojados. Es en el altar secreto donde el cristiano más poderoso se forma, no en púlpitos, no en redes sociales, sino en cuartos oscuros donde se llora en soledad. Ahí se activan escudos celestiales. Ahí se envían refuerzos angelicales. Ahí se desarman trampas demoníacas. No porque tú seas perfecto, sino porque Dios responde al quebranto. El diablo teme ese momento, cuando sabe que ya no puedes más, y en lugar de rendirte, oras llorando. Ese instante es dinamita espiritual, es cuando el cielo dice, ahora voy a intervenir, porque Dios no puede resistirse a un alma rendida. Y una lágrima lo dice todo. Me rindo, pero sigo creyendo. Y eso es suficiente para ganar la guerra. 5. ¿Has sentido una opresión fuerte justo cuando decides orar? Un peso inexplicable, un cansancio, un silencio denso. Eso no es casualidad. Es el enemigo intentando bloquear tu clamor, porque sabe que si logras quebrarte en oración, lo sobrenatural se activará. Pero si pese a todo logras llorar y orar, estás empujando las tinieblas. Estás rompiendo barreras invisibles. Estás perforando el cielo. Y llegará el momento donde el cielo se abrirá, donde la respuesta llegará, donde la atmósfera cambiará. Y te darás cuenta que tus lágrimas no fueron en vano, fueron lanzas, fueron fuego, fueron llaves. Dios las usó para pelear por ti, para romper ataduras, para deshacer argumentos, para darte victoria. Así pelea Dios, a través de tus lágrimas. En el mundo espiritual no todo se mueve a la misma velocidad. Hay oraciones que tardan días en ser respondidas. Pero hay lágrimas que son atendidas en segundos. ¿Por qué? Porque las lágrimas son urgencias espirituales. Dios las identifica como clamor sin filtro, sin retórica, sin adornos. Una lágrima pura no necesita traducción, va directa al corazón del Padre. Cuando tú lloras, el cielo no espera tu discurso.
escucha tu alma, y esa alma rota habla más fuerte que cualquier predicador. Tus lágrimas viajan más rápido que tu voz, porque no atraviesan el aire, atraviesan dimensiones, dimensiones donde el dolor se convierte en intercesión, y la intercesión abre cielos. Una oración con lágrimas toca lugares que ninguna palabra puede alcanzar. Es como un fuego espiritual que rompe protocolos y activa respuesta inmediata. No porque manipule a Dios, sino porque lo mueve por amor. 2. ¿Has sentido que orar te cuesta más que antes? Que tus palabras no salen con fuerza. Dios lo sabe, y por eso permite que, en lugar de hablar, llores. Porque Él entiende que tu alma está más herida que tu boca, y en esos momentos, Él no necesita que expliques nada. Solo necesita que te acerques. El Salmo 34:17 lo dice claro. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Ese claman incluye gemidos, suspiros y lágrimas. Dios no está buscando oradores perfectos, está buscando corazones rendidos. Y una lágrima es una rendición sin condiciones. Es decir, ya no puedo más con esto, pero sigo viniendo a ti. Y eso acelera los procesos. Tus lágrimas pueden ser el atajo a tu restauración. No lo digo por emoción, lo digo porque es una verdad eterna. El cielo se conmueve con lo real. 3. ¿Sabías que hay un altar en el cielo donde se colocan tus lágrimas? Apocalipsis 5:8 habla de copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y muchas de esas oraciones fueron lágrimas. Eso significa que el cielo no desecha tu dolor, lo honra, lo guarda y lo transforma en adoración. No necesitas palabras sofisticadas, necesitas un corazón que no se rinda, aunque esté roto. Las lágrimas que nacen del quebranto genuino tienen una velocidad espiritual que sobrepasa cualquier ritual. Mientras tú lloras, hay ángeles que ya están actuando. Hay decretos que ya están siendo firmados. Hay milagros que ya están en proceso. Y tú solo ves lágrimas. Pero Dios está viendo destino. 4. No minimices lo que sientes. El dolor que hoy te hace llorar, mañana será tu testimonio más fuerte. Tus lágrimas no son retraso, son semillas. Y cada semilla tiene su tiempo de cosecha. Algunos frutos nacen con sol, pero otros solo nacen en lluvia. Y la lluvia eres tú llorando. Llorar no te hace débil, te hace fértil, porque estás regando tu alma, estás ablandando tu corazón, y un corazón blando es terreno perfecto para lo divino. Dios no siembra promesas en corazones duros, siembra en corazones rendidos. Y rendirse no siempre es levantar las manos, a veces es llorar y decir, aquí estoy, aunque me duele. 5. Tus lágrimas no solo se mueven rápido en lo espiritual, también son eternas. Lo que lloras hoy puede tener impacto en generaciones futuras. ¿Quién sabe cuántas bendiciones recibirán tus hijos? Por las lágrimas que tú sembraste en oración. ¿Quién sabe cuántos enemigos serán vencidos por tus noches de clamor en soledad? Dios sí lo sabe, y por eso no deja sin respuesta ni una sola lágrima. Él ve tu historia completa, y en su soberanía acelera lo que necesita acelerar. Pero también detiene lo que debe esperar, y mientras tanto, te sostiene. No por lo que dices, sino por lo que lloras. Tus lágrimas tienen voz propia, tienen propósito, tienen velocidad y sobre todo, tienen promesa. 1. Jesús no prometió que no lloraríamos, prometió que no estaríamos solos en medio del llanto. Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Juan 14:18. Y lo cumplió enviando al Espíritu Santo. ¿Sabes cómo lo llamó? El Consolador. Eso significa que el llanto fue contemplado en el diseño divino. Dios sabía que habría días en que no podrías más, días de pérdida, de traición, de vacío, y para esos días,
Él envió al Espíritu Santo no como juez, sino como abrigo, como sanador silencioso, como voz dulce que susurra, aquí estoy, sigue llorando, no te suelto. Tus lágrimas no lo alejan, lo atraen. El Consolador habita en medio del lamento, porque su tarea no es evitar el dolor, sino acompañarte dentro de él y convertirlo en propósito. 2. Cuando lloras, estás haciendo espacio para el Espíritu. El orgullo se evapora con cada lágrima, y donde hay humildad, el Espíritu Santo se siente en casa. Él no se mueve donde todo está en control humano, Él se manifiesta donde hay rendición, y una lágrima es la forma más pura de rendirse. No hace falta que expliques nada, solo llora, y Él interpretará tu alma. Él no necesita traducción. Él siente lo que tú sientes, y eso lo activa. El Espíritu no solo te consuela, te transforma. Limpia tu interior, desarma tu rebeldía, revela lo que no entiendes, todo a través de tu quebranto. Llorar no es un desvío en el camino espiritual, es parte del camino, y es en ese tramo donde el Consolador toma el volante. 3. Hay un susurro divino que solo se escucha mientras lloras, no cuando predicas, no cuando cantas, cuando lloras. Ahí, en ese silencio mojado, Dios habla. Y su voz no siempre da respuestas, pero siempre da paz, porque la paz no es ausencia de dolor, es presencia de Dios, y esa presencia se activa cuando lloras buscándolo. No todas las lágrimas son iguales. Las del alma que clama por más de Dios son sagradas y son atendidas como prioridad. El Consolador no es indiferente. Él siente contigo, gime contigo. Romanos 8:26 dice que intercede con gemidos indecibles. ¿Lo entiendes? El Espíritu también llora, y cuando tú lloras, Él no se aparta. Te abraza, te envuelve, te restaura. 4. El Espíritu Santo no se manifiesta con espectáculo, se manifiesta con ternura, y esa ternura aparece con fuerza en tu momento más frágil. Él no necesita que te levantes rápido. Él quiere sentarse contigo en el suelo, esperar contigo en la tristeza, acompañarte en el silencio. Él no se desespera por verte fuerte, se queda mientras sanas, mientras lloras, mientras no entiendes, y lo hace porque su amor es eterno, no condicionado, no religioso. Él es Dios en su forma más cercana, y cuanto más lloras, más cerca está. No lo veas como un tiempo perdido, es un tiempo de siembra espiritual, y todo lo que siembras en llanto con Él, florecerá en gozo, a su tiempo, con su gracia, bajo su mirada. 5. No le temas a tu llanto, no lo reprimas por parecer espiritual. Las lágrimas son parte de tu relación con el Consolador, son el canal por donde Él actúa. No tienes que esconder tu dolor de Dios. Él lo ve antes de que lo sientas. Solo entrégaselo. Llora delante de Él, como un hijo que corre a los brazos de su padre, porque eso es lo que eres. Y Él no se cansa de consolar, no se agota de esperarte, no se irrita por tu debilidad, la honra, la cubre, la transforma, y cuando el llanto termina, no termina su obra, apenas empieza, porque el Consolador no solo seca tus lágrimas, también camina contigo hacia la promesa, y no te suelta, nunca. Hay errores que crees que jamás podrán ser perdonados, heridas que tú mismo provocaste, decisiones que marcaron tu vida con dolor y culpa, y ahí, en ese rincón de vergüenza, lloras. No por lo que te hicieron, sino por lo que tú hiciste, y ese tipo de llanto es distinto. Es profundo, silencioso, agudo, pero también es redentor, porque Dios no solo consuela a los heridos, también perdona a los culpables, y tus lágrimas en ese momento se convierten en confesión, una confesión sin palabras, pero con el peso de 1000 verdades. Y Dios no desprecia ese llanto, al contrario, lo recibe como un sacrificio, como una ofrenda que dice, fallé,
pero aún te necesito. Y él responde. 2. La Biblia está llena de personas que lloraron por culpa. David lloró amargamente después de pecar con Betsabé. Pedro lloró con desesperación tras negar a Jesús, y ambos fueron restaurados, no por su habilidad, sino por su llanto. Porque un llanto sincero puede romper la condena, puede cambiar el final de una historia. Pedro pudo haberse suicidado como Judas, pero eligió llorar y seguir, y Jesús, después, lo restauró con amor. ¿Me amas?, le preguntó. No le exigió explicaciones, le dio una nueva oportunidad. Eso es lo que Dios hace con los que lloran de verdad. No justifica el pecado, pero abraza al pecador arrepentido. Tus lágrimas pueden ser el comienzo de tu redención. No importa lo que hiciste, si aún puedes llorar delante de Dios, aún puedes ser restaurado. 3. Hay errores que dejan cicatrices. Y aunque Dios perdona, tú sigues sintiendo el peso. Pero déjame decirte algo. Dios no solo borra el pecado, también sana la memoria. Y esa sanidad comienza con lágrimas. Cuando lloras por lo que perdiste, por lo que arruinaste, por lo que nunca podrás recuperar, Dios no se queda quieto. Él se acerca, toca tu alma y empieza a redimir lo que parecía perdido. No puede cambiar el pasado, pero puede cambiar el fruto. Donde hubo fracaso, Él puede levantar ministerio. Donde hubo vergüenza, Él puede poner autoridad. Donde hubo lágrimas de culpa, Él puede plantar lágrimas de gozo, porque así es su gracia, más grande que tu error, más fuerte que tu caída, más fiel que tu infidelidad. 4. No subestimes una lágrima de arrepentimiento. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de cambiar su vida, pero sí tuvo tiempo de clamar, y en ese clamor Jesús le aseguró el paraíso. Eso es gracia pura, y esa gracia aún está disponible. Si tu llanto nace del alma, Dios lo ve. Y si Dios lo ve, Dios actúa. Quizá otros te señalaron, quizá tú mismo te rechazaste, pero el cielo tiene otro veredicto. Dios no ve lo que tú ves, Él ve lo que tú estás dispuesto a entregar. Y si entregas tu dolor, tu culpa, tu llanto, Él te devuelve identidad, te devuelve paz, te devuelve propósito. No eres tus errores, eres su hijo, y cada lágrima tuya es una llave de retorno. 5. Hay lágrimas que sanan más que 1000 consejos, porque el alma necesita soltar, necesita vaciarse. Y en ese vaciamiento, Dios entra. Entra no solo para limpiar, sino para llenar, para reconstruir, para redirigir. Tus lágrimas están preparando un nuevo camino. No serán olvidadas, serán memoria santa, testimonio de que aún herido, seguiste buscando. Y ese tipo de búsqueda Dios nunca la ignora. Él premia al que se quebranta y aún así vuelve al altar. Así seas culpable, así estés roto, así no sepas cómo seguir. Solo ven, llora y deja que el cielo haga lo que tú ya no puedes. Muchos creen que si estás llorando, estás perdiendo la batalla. Pero en el reino de Dios, llorar no es un paso atrás. Es avanzar con el alma expuesta, es caminar mientras sangras, pero sin rendirte. Es decirle a Dios, sigo, aunque me duela. ¿Y sabes qué? Eso conmueve más al cielo que cualquier grito de victoria fingida, porque Dios no se impresiona con tu fuerza, se glorifica en tu debilidad. Y una lágrima en medio del proceso es una declaración espiritual. No he terminado, estoy siendo formado. No eres menos por llorar, eres más humano, y ser humano no es pecado, es parte del diseño. Dios te hizo con lágrimas por una razón, porque ellas te conectan con Él, con el quebranto que Él también conoce, y con la gloria que Él quiere darte. 2. Llorar no significa que estás vencido, significa que estás en guerra, en una batalla donde el alma se rompe para que el espíritu reine. Jesús lloró en Getsemaní, y al día siguiente venció en la cruz. Eso nos enseña que el llanto no te descalifica,
te prepara. No lo veas como debilidad. Es entrenamiento, es moldeamiento divino. Tus lágrimas son parte del proceso de transformación. Estás dejando atrás lo que fuiste para convertirte en lo que Dios soñó. Y ese tránsito duele. Duele porque rompe el ego, rompe los planes humanos, rompe la comodidad. Pero lo que viene después vale cada lágrima. El oro no se forma sin fuego, y un corazón maduro no se forma sin llanto. Acepta el proceso, no te detengas, llora, pero avanza. 3. No te compares con quienes parecen no llorar nunca. Muchos sonríen en público, pero sangran en privado. La diferencia es que tú te atreves a mostrar tu alma delante de Dios, y eso es valentía, es madurez, es profundidad. El reino no se edifica con máscaras, se edifica con verdad, y tú estás construyendo sobre verdad cada vez que lloras orando. No te avergüences. Estás edificando con lágrimas, y Dios honra eso. Cada lágrima es un ladrillo invisible, un paso más hacia tu propósito, un cimiento que no se ve, pero que sostiene lo que está por venir. Tus lágrimas no son freno, son impulso, porque cuando lloras delante de Dios, no te estás rindiendo. Estás respirando para seguir. 4. Hay un avance que solo ocurre en el llanto. Es ese momento donde ya no luchas con tus fuerzas, sino que te entregas, y en esa entrega, Dios toma el control. La fe no siempre se ve como victoria. A veces se ve como alguien llorando en su cuarto, pidiendo fuerza para no retroceder. Eso también es fe, y quizá la más pura, porque no está basada en emociones, sino en decisión. Una decisión que dice, hoy no puedo gritar, pero puedo llorar. Hoy no puedo correr, pero puedo clamar. Hoy no tengo respuestas, pero tengo lágrimas. Y eso es suficiente para avanzar. Dios no mide tus pasos, mide tu corazón. Y si tu corazón sigue rendido, aunque vayas lento, estás avanzando y el cielo lo celebra. 5. Cada lágrima es una semilla profética. Estás sembrando algo que aún no ves, pero que crecerá y no será pequeño. Porque lo que se riega con lágrimas florece con gloria. No te preocupes por el ritmo, preocúpate por seguir, aunque sea a paso lento, aunque sea con llanto, aunque sea arrastrando tu fe. Dios no está apurado, Él está interesado en tu formación, no en tu velocidad. Y si hoy lo único que puedes hacer es llorar, hazlo. Pero no te detengas. Llorar no es detenerse, es limpiar el camino, es preparar el alma, es adelantar la cosecha. Sigue llorando, pero sigue, porque mientras avanzas con llanto, Dios avanza contigo en victoria. Hay momentos en la oración en que todo parece estar en silencio. No hay respuesta, no hay señal, solo tú y tu llanto. Y eso puede asustar. Porque pensamos que si Dios guarda silencio, es porque no está. Pero a veces Dios guarda silencio precisamente para escuchar mejor tu llanto. Él no necesita ruido para actuar. Él se mueve en lo invisible. Y cuando tu alma gime sin palabras, Él presta más atención, porque entiende que estás en tu límite. Y en ese límite, Él se revela. No siempre con palabras, pero sí con presencia. Y esa presencia, aunque no se escuche, se siente y transforma. 2. Dios no es indiferente a tu silencio. Él habita dentro de él. Ahí, en ese instante donde ya no puedes más, donde las lágrimas se mezclan con la fe, Él está más cerca que nunca. Porque su amor no necesita ser ruidoso para ser real. Él es el Padre que no interrumpe tu llanto, solo te abraza, te deja llorar en paz, y mientras tú piensas que nada está pasando, el cielo está en movimiento. Tus lágrimas están escribiendo oraciones profundas que no podrían ser formuladas con palabras, y Dios está leyendo cada una, con ternura, con comprensión, con poder. Él no se ha ido.
solo está escuchando, y pronto responderá. 3. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, no recibió una respuesta inmediata del cielo. No hubo voz, no hubo milagro visible, solo un ángel y su llanto. ¿Te das cuenta? El mismo Hijo de Dios tuvo que atravesar el silencio con lágrimas, y fue ahí donde más se cumplió su propósito, porque el silencio no es ausencia, es enfoque. Dios no te habla porque está ocupado en ti, está trabajando en lo que tú aún no ves. Y mientras tanto, solo necesita que llores delante de Él, que sigas buscando, que no apagues tu alma, porque el silencio divino es terreno sagrado y las lágrimas son su lenguaje secreto. 4. No tengas miedo cuando no escuches a Dios. Eso no significa que Él te ha dejado, significa que te está escuchando más atentamente. Tus lágrimas están diciendo lo que tu boca no puede, y Él está tomando nota. Dios no responde según tus tiempos, responde según tu formación. Y a veces la formación incluye silencio, pero ese silencio no es cruel, es intencional, es un espacio sagrado donde tú aprendes a confiar, aún sin ver, aún sin oír, y eso es fe verdadera. Llorar en silencio, sin rendirse, es una de las formas más puras de adoración, y el cielo la honra más de lo que imaginas. 5. Tu silencio no es vacío, está lleno de lágrimas, y cada una de ellas está siendo recogida por el cielo. Apocalipsis 8:3-5 muestra que hay incienso en el altar celestial, hecho con las oraciones de los santos. Eso incluye tus lágrimas, incluye tu llanto sin palabras, incluye tu goteo de alma que muchos no entienden, pero Dios sí. Y mientras lloras, el cielo se organiza. Las respuestas se están alineando, la gloria se está preparando, y cuando llegue el día, verás que ese silencio fue protección, fue cobertura, fue estrategia divina. No te rindas, sigue llorando, porque Dios está en silencio, pero no está ausente, está contigo. Ahora lo sabes. Cada vez que lloraste en la presencia de Dios, no estuviste solo. Tus lágrimas abrieron cielos, rompieron cadenas y escribieron historia en lo eterno. Dios no te pidió oraciones perfectas, te pidió sinceridad, y tus lágrimas fueron más que suficientes. Pero ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Seguirás orando como si nada pasara o entrarás al lugar secreto con el corazón expuesto? Porque el llanto que nace del Espíritu transforma la tierra y toca el cielo. Deja en los comentarios, mis lágrimas tienen propósito, si esta palabra habló contigo. Suscríbete para más revelaciones bíblicas que tocan el alma. Activa la campanita para no perder lo que Dios quiere decirte. Comparte este mensaje con alguien que ha llorado en secreto y necesita saber que el cielo sí lo vio.